Saludos cordiales, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa de entrevistas Ventana Abierta aquí en Televisión Miguel Turra. Cuando prácticamente aún resuenan las proclamas que con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se lanzan y parece que casi todos los objetivos se han conseguido, pues es una creencia errónea porque todavía queda mucho por conseguir en la plena igualdad de los derechos para la mujer. Para hablar de esta cuestión, pues me gustaría explicarles que esto es el caso de la mutilación genital femenina, que son prácticas o procedimientos que se realizan para alterar o lesionar los órganos genitales femeninos. Se estima que más de 200 millones de mujeres y niñas viven actualmente víctimas de esta mutilación genital femenina en unos 31 países, fundamentalmente en África, Oriente Medio y Asia. ¿Y por qué se hace? Pues por normas sociales, culturales, creencias sobre la higiene, la preservación de la virginidad o el honor familiar. Para hablar de ello tenemos hoy a la Fundación Quirida, que trabaja es una organización con sede en Tomelloso, cuyo objetivo principal es erradicar la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado en Kenia. Pues para hablar de ello nos acompaña Alba Castellanos, que es técnica de proyectos y sensibilización en Fundación Quirida. Bienvenida, Alba. Pues muchas gracias, Yolanda, muchas gracias por invitarnos. Y también nos acompañan Sophie, Purity y Helen, que son trabajadoras sociales de Quirida, Kenia, ¿verdad? Eso es, de nuestra contraparte que está en Kenia. Ajá, pues welcome. It's a great pleasure that you stay here with us in Televisión Miguel Turra. Bueno, pues vamos a empezar a hablar. Me gustaría primero conocer el contexto que tienen las sociedades femeninas, la población femenina en países como del que ellas proceden, en Kenia. ¿Cómo es la vida cotidiana de las niñas y las mujeres en Kenia? Okay, so how does women and girls live in Kenya? Okay, women in Kenya, in our communities, are considered as social wealth. For example, when girls in the community, when they are growing, their parents asking them like they should reach the age of undergoing FGM, and they're married off to maybe older men of above 80 years. And when they are married, they have to respect the husbands are the decision makers and they have no right to stand for themselves. Pues lo que nos cuenta Sofía es bastante duro. Nos cuenta que la mujer y la niña en sus comunidades son un bien, son una moneda de cambio y que cuando crecen pues lo que hacen es casarse básicamente. En primer lugar se les dice que se les tiene que practicar la mutilación genital femenina como práctica indispensable para poder ser casadas, para que se las considere adultas, para que se las considere mujeres y sobre todo mujeres válidas y aptas para el matrimonio. Y que pues una vez se casan, al ser moneda de cambio para su familia, pues no solo pierden los pocos o renuncian a todos los pocos derechos que tenían, sino que ya pues quedan subsumidas a la obligación del matrimonio, que muchas veces se las casa con hombres más mayores. ¿A qué edad se suelen casar? What age do girls usually get married? Okay, after circumcision, which is 12 to 14 years, they can be given 2 years, and that is after when they are 16, they should get married. Pues en plena adolescencia. Eso es, entre los 12 y 14, eso es, se les practica la mutilación genital femenina. Y ya a los 16 tienen que estar casadas. Hay como un abanico de un par de años, nos cuenta Sofía, en el que supongo que para hacer esas negociaciones y encontrar al marido idóneo. Hay que decir que tanto Sofía, Purity como Helen, ellas, gracias a Quirida,
pues están fuera, no han sido sometidas a esta mutilación genital femenina. Efectivamente. Y además tienen sus estudios universitarios. Háblanos de ellas. Sí, ellas son beneficiarias de nuestro programa de becas. Nosotras tenemos un programa de becas para niñas en riesgo de mutilación y matrimonio, por el cual se asumen las tasas escolares de estas niñas. Se habla con la familia, obviamente, entonces la familia, al poder asumir los costes de la matrícula escolar, ya no se ve en esa necesidad inminente de casarlas. Al final, el número de media de hijos e hijas que tiene una familia africana es altísimo. En un régimen de subsistencia, la niña es una moneda de cambio, y cuando hay muchas bocas que alimentar, pues prácticamente se la intercambia, se la vende, ella contrae el matrimonio, el marido, el esposo, paga un precio por ella. Y de esta forma pues hay una boca menos que alimentar en el hogar. A la hora de hablar y mediar con las familias, muchas de ellas reciben con gratitud y están encantadas de que la niña pueda entrar en este programa de becas, porque se le garantiza un futuro y desde luego pues se consigue que escapen de la violencia, como es el caso de la mutilación genital femenina. Es que es una forma de violencia, de hecho está considerado como una forma de violencia de género y una violación grave de los derechos humanos, la salud y la integridad de las mujeres y de las niñas. Pero claro, esta práctica, la mutilación genital femenina, para entenderla, si es que se puede entender, tiene un origen cultural o histórico. ¿Cuál es? Can you tell us about the origin of FGM? Okay. FGM began long time ago. It is something that has been passed generation by generation, and it's they pass it as a celebration. It's something that women do as a celebration. As the males are doing the celebration, and then the women, it's a celebration that they do, and they believe it's a good thing. So it's something that they do every time, and then passing it as generation for the girls to be regarded as adults. Lo que nos cuenta Purity es que es una tradición muy ancestral, lleva muchísimos años en sus comunidades, en sus formas culturales, y lo que nos dice es que es una celebración comunitaria. Tenemos que pensar que a sus ojos no es algo malo, algo que una costumbre que está tan arraigada en determinadas formas culturales, no está vista o considerada como algo malo, lo consideran algo positivo, lo consideran una celebración, y de hecho pues su forma de subsistencia, pues, y de que estas niñas y estas mujeres asuman su rol social es pasar por este rito, por la mutilación. Tengo entendido que es una forma de considerarlo una transición, un rito de paso, es pasar a la edad adulta. ¿Por qué? ¿Y cómo es esta celebración que nos estás contando que en su comunidad es una celebración, es vivido como una celebración? Can you, any of you, describe how is the celebration of FGM, like the previous celebration? Okay, when a girl is turning 12 and the entire community is expecting them to undergo FGM, or for example in my community it's done every year in December. Now they invite the aunties, the grandpa, grandma to the family, and the girl is that night the girl is taken to a room with the aunties, and they are going to teach her about how she should behave after circumcision, how she will be married off, and the dowry that will be paid. And the following day in the morning, she is taken with the aunties and the entire village to a forest where there's a woman, a mutilator, who's going to cut her. And when she comes back, and the entire community now, they are happy, she has accepted to undergo the cut. They are dancing, wearing weird stuffs like it's a celebration. They slaughter cows, sheep, eat everything, every traditional food. Yeah. Pues lo que nos cuenta Sofía es que cuando la niña va a cumplir 12, se reúne con los abuelos, con los tíos, en privado, y pues le explican que va a sufrir la mutilación, cómo se tiene que comportar, que se va a casar, le hacen como una especie de introducción
a lo que va a ser su vida ahora y le dan pues consejos, como hacemos nosotros también en nuestro contexto a través del núcleo familiar, sobre pues cómo va a ir la vida. A la mañana siguiente se reúnen en un bosque, en el caso de su comunidad, y se le practica la mutilación genital femenina. Cuando vuelven al pueblo, pues todo el pueblo está de celebración, hay una implicación comunitaria enorme, la gente sale a las calles, están bailando, están cantando, y ella pues en principio debería estar contenta, sin embargo, no siempre es así. Claro. Esto que nos estáis hablando, hay que decir que Kenia prohibió la mutilación genital femenina ya hace más de una década y se ha logrado reducir drásticamente su prevalencia por debajo del 15%, si no tengo mal la cifra, el dato. Pero hay que decir que esta práctica todavía persiste de una forma clandestina. ¿Cómo nos podéis explicar que a nivel nacional está prohibido, pero sin embargo a nivel, digamos, familiar o de clanes hay entornos entornos rurales donde todavía se practica? ¿Cómo se acepta o no se acepta, digamos, si hay presiones en el contexto, puesto que el contexto internacional declara que esto es una forma de violencia hacia la mujer? ¿Cómo las familias asumen tener que renunciar a una práctica que es tradicional de mucho tiempo atrás, que lo tienen muy asimilado, muy asumido y tienen que renunciar a ello? Pues mira, esto es una cuestión muy sencilla, y es que igual que aquí encontramos unas grandes diferencias entre contextos rurales y urbanos, allí sucede lo mismo. Las comunidades rurales que están tan alejadas de las capitales, como es el caso de Nairobi en Kenia, pues también tienen prácticas y costumbres y formas culturales pues muy arraigadas a esa ruralidad. Por lo tanto, a pesar de que esté prohibida, es mucho más difícil hacer esa persecución en las comunidades rurales, porque hay muchísimos menos medios, la accesibilidad en muchas ocasiones es muy compleja, puesto que son carreteras de tierra que a veces incluso están anegadas. Entonces, debido a ese aislamiento comunitario, la práctica es algo que sigue perviviendo. Con lo cual, el cambio cultural, al fin y al cabo, pues como en cualquier contexto, depende de las nuevas generaciones. Pero desde luego que la situación demográfica es lo que juega un papel crucial aquí. Estamos hablando de la mutilación genital femenina, que conlleva unas ciertas consecuencias, complicaciones físicas, emocionales, que generalmente se manifiestan luego a largo plazo. ¿Nos podéis explicar, concretar cómo son esas manifestaciones físicas y emocionales, esas secuelas que experimentan? Can you tell us about the physical and emotional consequences of FGM? Okay, the physical effect of female genital mutilation is like if you have not undergone, you may face isolation from the peer groups or even the entire community, and even it may lead to child marriage, because if you have undergone, you are a ready woman, you have to be married, and one of the effects again is it may cause you to drop out from the school. And again, it may lead to early pregnancies, because if you have undergone and you have married, and even if you are still child, you have to be expectant. And again, like emotional, it may lead to stress, because like you have isolated in a community, and even your peer pressure group, like you face that, you are isolated, it's like a stress in you. And even it may lead to trauma. You may attempt to commit suicide. Lo que Helen nos cuenta es que se te practique o no se te practique la mutilación genital femenina implica grandes riesgos, porque las niñas que no son mutiladas, muchas de ellas escapan, aunque ahora hablaremos de eso, pues son rechazadas por sus grupos y por sus comunidades. Entonces se ven en situaciones de alto estrés y de marginalidad que las afectan muchísimo psicológicamente, porque a muchas se las echa de sus casas, e incluso pues las rechaza toda la comunidad, nadie las socorre y se quedan sin recursos y sin personas. Sin embargo, las niñas que sí son sometidas a la mutilación genital femenina, pues también sufren bastante estrés y bastante tristeza, en tanto que muchas son niñas que están obligadas a casarse
que es lo que se conoce como matrimonio infantil, y encima ser madres. No solo son niñas que ya son casadas, sino que además se espera que se conviertan en madres pronto, por lo tanto estamos hablando ya de embarazo prematuro. Estamos hablando en una situación de que claramente son violentadas, porque o bien a través de la mutilación genital o bien a través del rechazo de sus propias comunidades. Helen nos ha contado incluso que algunas intentan suicidarse una vez son rechazadas. Es estremecedor los testimonios. Pero claro, vemos la importancia que tiene la sensibilización en ellas, la educación que desde Fundación Querida dais para cambiar estas realidades. Al final ellas son agentes clave. ¿Por qué? Porque son el claro ejemplo de que la educación es la herramienta prima para luchar en contra de la desigualdad y desde luego de las violencias basadas en el género, como es el caso de la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y pues el embarazo prematuro. Alba, nos estáis contando que la mutilación genital femenina se realiza en un procedimiento, en un contexto de celebración. Hay previa una charla con la niña, la familia, los abuelos, al día siguiente se realiza esta práctica, pero ¿cómo es el contexto? ¿Quién lo realiza? ¿Es un patriarca? ¿Es una partera? ¿En qué circunstancias? Porque me imagino que esto no se realizará en un entorno esterilizado para tal fin. Por lo tanto, hay más riesgos de infecciones y todo eso. Explicarnos el procedimiento, quién se encarga de realizar, porque tampoco será material médico, qué herramientas se utilizan y quién lo hace. Can any of you tell us who does the cut in your community? Who's the cut practitioner? Female genital mutilation is always done by women, a woman who decides herself to perform the cut. La mutilación genital femenina siempre se hace por una mujer que decide ella misma llevar a cabo el corte. Eso es lo que nos cuenta Sofía. ¿Y qué se hace en la casa de esta mujer o en la propia casa de la niña? Where is this usually done? In the house of the women or in the house of the girl that is going to be cut? Okay, for my community, it's not done in the house, in the forest. Like you see the clan elders, who are men, one of them can decide to offer land which has a lot of forest and the act is done there. En el bosque, como nos ha contado antes. En el bosque. Se desplazan allí. Me imagino, claro, nos estáis explicando muy bien que todo esto son prácticas ancestrales de mucho tiempo hacia atrás. Hay mucha base cultural, tradicional de su contexto. ¿Cuáles son los obstáculos que tenéis que vencer en este sentido? Obstáculos culturales para erradicar la mutilación genital. What are the biggest troubles or issues that you have to face to end FGM? The most trouble that you may face is the resistance from the community. If you have not changed like their mindset and you have not educated them that this thing is bad, they will resist. Like they will not agree to what you are saying, and even they can beat you up. Yes, they resist completely. So the biggest trouble that you may face is resistance from the community because they don't want to change doing their cultural practice. Lo que Purity nos cuenta es que la resistencia viene de la propia comunidad, que al final son personas que no han sido educadas en unos valores o en unas alternativas diferentes y son quienes oponen resistencia. En su caso, ¿cómo han conseguido sino eludir esos obstáculos culturales, esas barreras? ¿Han tenido el apoyo de sus familias o por el contrario han sido rechazadas? ¿Cómo han podido escapar de la mutilación en su caso? Pues en su caso eso, siendo beneficiarias del programa de becas. ¿Pero su familia lo ha entendido? ¿Han tenido obstáculos en su familia? Did your family supported you when you decided that you were going to have the sponsorship and not to be mutilated and become part of the Querida program? Yes, for me, they supported me because first I did not ask them when I'm joining the club, but I just joined because it was in school. And then when I came home, like
Purity, are you going to undergo the female genital mutilation? And they said no. For me, I'm not going to undergo the female genital mutilation. We have been told in the club it's a bad thing and it's not good for our health. And completely, I said I'm going to focus on education. And my father was the one who asked me, and was like, okay, that's okay if you want to continue with the education and focus. I'm okay with it. So for me, they supported me. Yes. Did they support you? Okay. For me personally, my father had supported me, but my mother, she was expecting me to undergo female genital mutilation because she even undergo, and even some of my sisters have undergo. But through the anti-FGM club, I had to say no. Mm-hmm. And you, Sophie? For me, most of my my family members were against me. My dad was like, you have to undergo. He even sent my aunties and my grandma to come and talk to me that I should undergo. But my mother was like, if you don't, it's your choice. But it was worse when my dad was like, if you have to undergo, until he reached to a point where he had already prepared for the act. Pues mira, como nos describen, cada uno en su familia y en su contexto se da un caso completamente distinto. En el caso de Purity, sus padres estaban completamente de acuerdo en que no fuera, no causó un gran estruendo familiar e incluso estaban contentos de que ella tuviese una alternativa. En el caso de Helen, su madre pues sí quería que fuese mutilada porque ella misma estaba mutilada y era su padre el que se negaba. Uh-huh. Y en el caso de Sophie, sufrió muchísima presión por parte de toda su familia. Su padre quería que se la mutilase e incluso trató de convencerla pues, a través de otras personas del núcleo familiar, como el caso de su abuela, de sus tías, y fue un gran impacto para ellos que no se sometiera. Uh-huh. ¿Qué estrategias de sensibilización habéis comprobado que son efectivas para conseguir que haya familias que se nieguen a someter a sus hijas a esta mutilación? What is the most effective strategy that you find that avoids FGM and make girls conscious about it? Okay, the best strategy to use when fighting for female genital mutilation, first is campaign. Campaigning the community around, it makes more people, not only the girls, which is the focus group, but the older, the younger, the middle class. It makes them to get the knowledge more faster. And then having the talks. You can organize a talk with the girls or mix them, boys and the girls. Also it works best because they get to know the effect and the negative side and to know it's a bad thing. And then having it in an educational program, like in schools, and maybe like a chat. Those are the three best strategies: the campaign, the chats, and organizing an educational program. They work the best in the community. Lo que nos cuenta Purity es que la mejor estrategia es la campaña. La campaña se forma de distintas actividades. Los clubes antimutilación, que se fundan dentro de la red de escuelas que colaboran con Kirira, que son alrededor de 100 actualmente. Ahí se funda un club, hay un profesor, una profesora implicados, obviamente pues todo el profesorado está informado y se va haciendo una especie de reclutamiento de las niñas de la escuela, también desde luego son bienvenidos los niños, y se las va concienciando, se hace un ejercicio de sensibilización para que comprendan realmente las implicaciones de la mutilación genital femenina y desde luego a partir de ahí es donde empieza el rechazo. Sin embargo, en la campaña lo más importante es hacer una implicación comunitaria, es decir, cuando se hace la campaña antimutilación, que depende de la época del año, porque en cada territorio se lleva a cabo la práctica en una época distinta, se implica a toda la comunidad, a la gente más mayor, a la gente más joven, a las familias, a la comunidad educativa, que siempre es un agente clave a la hora de sensibilizar y de defender la campaña. Y lo que nos dice también Purity es que es esencial que los programas educativos contemplen que es una falta a los derechos e incluyan esa sensibilización sobre mutilación, porque también hay que llegar a los niños. Cierto es que gran parte de los clubs están formados por niñas,
pero sin embargo las escuelas se ocupan de hacer ese ejercicio de sensibilización también con los chicos, si no el cambio no tiene ningún tipo de sentido. Porque como hemos visto en el caso de Helen, era el padre el que era contrario, reacio a que se practicara esta mutilación. No, es la importancia de implicar a todos, a hombres y a mujeres, niños y a niñas que sepan lo que entraña esta práctica. Bueno, decíamos que ya hace más de una década que Kenia ha prohibido esta mutilación genital femenina, pero ¿cómo ha evolucionado la legislación para que se consiga esto, para que se reduzca por menos de un 15%, era menos de un 15%, por debajo del 15% la prevalencia? ¿Cómo habéis notado la evolución legislativa en este sentido? Have you noticed that actually legislation that forbidden FGM has been like useful in its decision in the decision practice? Sorry? Y si se está consiguiendo también. Do you think that Kenya, which forbid FGM, it's like useful the legislation, or if it's not? It is good, and they did the best thing, because before that time, FGM was like everywhere, and most community they didn't see any problem with it. But the moment they said that it's a bad thing, and the one who practice it should be arrested for it. In some situation you find like not all community, but some now they fear doing it. They do it in secret, which has at least reduced the number. But in some communities, still it has not worked. They believe that is their cultural practice and you cannot do anything. But it has reduced the percentage and the rates of female genital mutilation in most areas. Lo que Purity nos dice es que sí, que desde luego la implementación de la ley y su prohibición hizo que muchas comunidades redujeran la prevalencia de mutilación genital femenina. Sin embargo, pues muchas otras comunidades la siguen practicando, y el problema es la clandestinidad, que viene muchas veces dada por, como decimos, esta desigualdad y este aislamiento geográfico. Entonces, pues sí, es una gran baza, desde luego, y fue muy impactante en las comunidades el hecho de considerar que cuando se iba a practicar la mutilación, esas personas practicantes debían ser arrestadas, ¿no? Y que al final se criminaliza la práctica, que es muy interesante, no solo a nivel comunitario, sino a nivel país. De hecho, no sé si tengo aquí el dato, lo he visto, no sé si lo he incluido en el guión, parece que no, pero en España también está penado practicar la mutilación genital femenina, y creo que hay condenas de entre 12 y 15 años a quien se ha condenado por esta práctica. Sí, al final esto es algo que viene del contexto europeo, ¿no? El auge de la migración lo que ha propiciado es que Europa sea una gran receptora de personas de diferentes orígenes, entre ellos el africano, ¿no? A la hora de recibir una ingente cantidad de mujeres y niñas, sobre todo en el caso español, que la cifra asciende, se estima en unas 70.000 mujeres que provienen de países donde se practica la mutilación. Obviamente de estas 70.000 no todas están mutiladas, no se desconoce la cifra, es muy difícil hacer ese seguimiento, puesto que es que necesitas un examen médico para saberlo, ¿no? Sí. Pero sí que se estima que de estas 70.000 mujeres y niñas, alrededor de 15.000, casi 16.000, están en riesgo o pueden estar en riesgo porque cumplen esas edades. Así que en riesgo real el Ministerio de Igualdad la cifra que nos da es unas 3.600. Lo que se intenta es, por supuesto, pues hacer un ejercicio más o menos conciliador, ¿no? El peligro está en cuando la niña regresa a su país de origen. Si la niña regresa a su país de origen, en ocasiones pues cabe la posibilidad de que sea mutilada. Ahí entra el trabajo de educadores, de trabajadores sociales, de cualquier tipo de asistencia sociosanitaria. Muchas veces, sobre todo, pues como decíamos antes, el personal educativo es quien está como un poco en responsabilidad de notificar a autoridades y de iniciar pues un protocolo, depende de cada comunidad autónoma, para realizar la protección de este menor. Lo que se suele hacer es firmar una especie de compromiso por el cual los padres se comprometen que la niña no va a ser mutilada cuando regrese a su país de origen, y que al volver pues obviamente se la va a someter a un examen médico. En caso de que haya sido mutilada, pues las consecuencias legales y etcétera pues vienen según el procedimiento judicial. Estamos hablando de mutilación genital, pero son muchas formas de hacer esta mutilación. Por lo que he leído, no solamente es
la extirpación del clítoris, sino que también implica extirpación y coser los labios o cortar también los labios, o bien también coser y dejar un pequeño orificio para la micción y para la menstruación. Efectivamente, depende del tipo de mutilación. En verdad hay 4 tipos. La comunidad, cada comunidad practica un tipo diferente. La más agresiva, desde luego, es la 3. ¿Por qué? Pues porque se hace la reserción parcial o total del clítoris y de los labios y además se cose. Depende, pero bueno, al final la práctica en sí, pues eso, es considerar que existe una reserción parcial o total de los órganos genitales externos femeninos, que desde luego se hace de forma muy clandestina, con cuchillas, con instrumentos que no están esterilizados, en espacios y contextos desde luego no médicos, llevados a cabo por una persona que no es médico, y bueno, pues al final pues conlleva muchos riesgos, pues entre ellos fístulas, heridas superficiales incurables, complicaciones, infecciones recurrentes, eso es, complicaciones a la hora del ciclo menstrual y del embarazo. Las mujeres que están embarazadas a la hora de dar a luz, en caso de haber sufrido el tipo 3 de mutilación, pues se abre, ¿no? Se corta lo que está cosido para que se pueda dar a luz, pero es que de cualquier forma les complica mucho su vida sexual y reproductiva. Claro. Realmente es muy fuerte. Pero aquí entra en juego, entra en valor el papel de Fundación Quirira. Hay que decir que Quirira significa ayuda en el idioma local Quitaraka, y vuestra misión es esa, proteger a los menores vulnerables. Contadnos, ¿cómo trabaja Fundación Quirira y en qué consiste ese trabajo tan importante que realizáis? Pues nosotros desde 2007 llevamos a cabo proyectos de cooperación al desarrollo exclusivamente en Kenia, no tenemos otra contraparte. Quirira Kenia es la única entidad con la que trabajamos. Y al final pues nuestras líneas de actuación contemplan muchísimos tipos de proyectos, porque a la hora de intentar erradicar una violencia basada en el género tienes que tener en cuenta que existen otras desigualdades estructurales adyacentes a la misma en un contexto de pobreza que también han de ser cuidadas. Por ejemplo, en el primer territorio en el que comenzamos a trabajar, que es Tharaka, tenemos una infraestructura que es una casa de rescate, que en un principio se pensó su construcción para exclusivamente esas niñas que iban a ser mutiladas, que escapaban de sus hogares y que buscaban un refugio. Sin embargo, nos dimos cuenta de que había niños también en situación de vulnerabilidad, como puede ser, por ejemplo, por causas de violencia doméstica, y se les acogió. Así que es una casa de acogida de régimen temporal, tanto a corto como a medio como a largo plazo, para menores de 18, en un acuerdo con el gobierno de Kenia, para refugiar a estos menores. Entre otro tipo de infraestructuras que tenemos las casas de rescate. Eso está en los 3 territorios rurales en los que trabajamos, donde están ellas, nuestras trabajadoras sociales. Y los dormitorios de rescate son unas construcciones que se hacen en las escuelas. Las escuelas que muestran una alta prevalencia de muchas niñas en riesgo de mutilación. Lo que sucede es que estas niñas, cuando saben que van a ser mutiladas, que se acerca la edad, que se acerca la práctica, muchas de ellas se quedan en las escuelas, huyen a las escuelas o bien se empiezan a quedar a dormir ahí. Entonces, cuando Quirira se da cuenta de que las niñas literalmente duermen en el suelo de la escuela porque no quieren ser mutiladas, se implementa este tipo de construcción, se le llama dormitorio de rescate, se realiza en las escuelas y ahí pues se las acoge. Y obviamente pues esas niñas no son mutiladas y sobre todo se garantiza su permanencia en el sistema educativo. Pueden continuar su educación y no tienen por qué regresar al hogar. Si regresar ahí, pues como nos cuentan mis compañeras, es complejo porque las familias las están presionando para ser sometidas a la mutilación. Luego también tenemos otros tipos de asistencia y de dotaciones, como pueden ser tanques de agua, construcciones de letrinas, la campaña anual, que es el factor clave en nuestras actuaciones. Y también tenemos un programa de microcréditos para mujeres en situación de vulnerabilidad. En caso de que estas mujeres pues, enviuden, sufran malos tratos, mujeres que muchas han sido mutiladas, pues tiene un programa de microcréditos que apoya el emprendimiento femenino para su autonomía y su subsistencia, desde luego. También tenéis un programa de becas con el que financiáis esa educación secundaria, universitaria. Ellas, por ejemplo, Sofía es periodista, Purity es psicóloga o psicóloga y Helene es trabajadora social, ¿verdad? Es decir, que también tenéis ese programa de becas muy importante para darles un futuro a estas jóvenes. El programa de becas, desde luego, es clave porque al final no solo garantizamos la permanencia de la niña en el sistema educativo,
sino que viene a largo plazo. No solo se les da la oportunidad de acabar la educación primaria, sino que es que muchas llegan, como es el ejemplo de ellas, a ser universitarias. Actualmente pues, hemos repartido alrededor de 2.200 becas, una cifra un pelín más alta, y eso quiere decir que 2.200 niñas se les ha garantizado su permanencia en el sistema educativo. Desde luego las becadas pues, no es fácil entrar en el programa, es tarea de nuestra contraparte hacer esa identificación de las menores vulnerables y ellas cuando entran en ese programa pues, también se comprometen a no casarse, a no quedarse embarazadas, dentro de obviamente sus posibilidades y la protección y asunción de las tasas escolares que Quirira les brinda. Y también, pues, obviamente, aprobar, ¿no? Como toda beca en toda la parte del mundo, si no apruebas, si no te esfuerzas, pues este recurso se va para otra niña o para otra persona que lo pueda aprovechar. ¿Tenéis contabilizada cuántas mujeres, niñas habéis ayudado en todo este tiempo, desde el año 2007? Pues es que nuestro número de beneficiarios depende de la comunidad en la que se esté realizando el proyecto. Sin embargo, a lo mejor es que la campaña anual es que implica miles de personas. What's the average number of people that you wonder that it's implicated into the annual campaign between your 3 territories? Like maybe more than 100? Who comes to the Campaign? Yeah. More than 100, like 200, 300. Like? 200, 300, but depending on the center that we are. Piriti nos estima en 200, 300.000 personas la implicación comunitaria en la campaña anual, o sea que al final todos son beneficiarios del trabajo de nuestra entidad. Ajá. Oye, es una cifra muy importante a tener en cuenta. Y aunque parezca que Kenia está muy lejos y que este problema pues no nos llega, pero es una falsedad, porque tenemos el caso de Alba. Alba es de Tomelloso y fuera de cámara me contaba cómo entró en contacto con Fundación Quirira y se mostró sensible a esta realidad y trabajar para cambiarla. Cuéntanos a nuestros espectadores cómo fue tu caso, cómo entraste en contacto con Fundación Quirira y empezaste a trabajar con este proyecto. Pues yo en verdad llevo ya muchísimos años. En mi caso, la presidenta de la Fundación, María Estrella, impartió una charla de educación para el desarrollo, hablándonos de los fines de la entidad, de lo que era la mutilación genital femenina y del trabajo que realiza Quirira en mi instituto. Yo tendría unos 13, 14 años, allá por el año 2013, 2014. Entonces a mí esa charla me supuso un shock enorme a nivel personal, porque empaticé muchísimo, claro, no solo como supongo mujer. que, claro, tú estabas recibiendo en ese momento una formación de lo que estaban sufriendo niñas que tenían en ese momento la misma edad que tú tenías. Efectivamente, realizas un ejercicio de empatía que te deja, a mí por lo menos me dejó destrozada. Por supuesto que depende ya de la personalidad de cada uno, pero yo salí muy preocupada de esa hora, de esa clase, teníamos clases después, yo estaba impactada, yo no terminaba de entender por qué eso podía pasar. Llegué a casa, hablaba con mi madre y le dije, mamá, han venido y nos han contado esto, digo, y yo estoy fatal, es que estoy fatal. No lo entendía y al final hacer ese ejercicio de empatía es muy interesante, tengas la edad que tengas, seas hombre, seas mujer, seas lo que seas, porque es crucial, no solo para apoyar el proyecto, sino para formar parte de él, como es mi caso. Luego ejercí ciertos años como voluntaria y al finalizar mis estudios de grado pues tenía la posibilidad de cursar prácticas y desde luego la solicité en esta entidad y ahora pues formo parte del equipo. Y nos alegra de que sea así, Alba. Estamos hablando de que la mutilación genital femenina es una práctica profundamente arraigada en algunas comunidades africanas y claro, vosotros supongo que tendréis que hablar con los líderes tradicionales, familiares, religiosos de estas comunidades. ¿Cómo es esa comunicación para conseguir lograr ese cambio de mentalidad, para que permitan dejar a las niñas que no sean sometidas a la mutilación? Pues al final la labor de mediación intercultural es algo crucial y desde luego es muchísimo más dependiente de nuestra contraparte local, de las personas que trabajan en Kenia junto a nosotros, que nuestra, porque es esencial que el cambio comunitario provenga desde dentro. Igual que mis compañeras son un rol ejemplar, una lideresa, un agente clave para que otras niñas vean que hay una alternativa a este tipo de violencia y eso es la educación, es la permanencia en el sistema educativo,
que va a garantizar su autonomía como mujeres y niñas, pues también es esencial el resto de trabajo que hace nuestra contraparte allí. Como Kirira opera desde el año 2007, ya es una entidad consolidada. Nosotros obviamente estamos en contacto con las autoridades de Kenia, con los responsables de las diferentes áreas, de las diferentes mancomunidades y obviamente pues quien ejerce la labor comunitaria son ellos allí. Cuando nosotros vamos, pues nosotros vamos de forma asistencial, somos un soporte, pero los agentes clave son ellos y al final cuando cuentas con el respaldo del gobierno, pues obviamente todo fluye y funciona más fácil, mejor. ¿verdad? Eso es. No sé si en vuestro trabajo contáis con la colaboración también de mujeres que hayan sido mutiladas y que puedan aportar su testimonio para tratar de convencer a las personas implicadas, a las familias, a las chicas que se ven expuestas a esta situación. Sí, por supuesto que al final hay mujeres que han sido mutiladas que pues o bien comprendían y rechazaban la práctica o bien después, al haber sido sensibilizadas, pues tienen un discurso muy potente y muy efectivo a la hora de considerar la práctica como negativa y pues son el claro ejemplo o el discurso predominante que enseña a niñas, entre ellas a niñas jóvenes y a evitar o a rechazar desde luego tajantemente la práctica. Ahí están. Bueno, hablamos de que hay leyes que han prohibido esto, pero la verdadera dificultad radica también en las prácticas clandestinas, Alba. ¿Cómo lográis que sea efectiva esa concienciación? Pues a través de la campaña anual. La campaña anual estratégicamente se sitúa cuando se sabe que en cierta comunidad se va a mutilar a esas niñas. Porque eso al final... Nos has hablado de que hay fechas específicas. ¿Qué fechas son? No sé si es con el periodo de la cosecha, no sé, explícanos. Can you tell us about the dates when FGM is going to happen in your communities? Like, is at the end of the school time, is at the end of the year because of the fields, whatever. In Korean community, FGM is mainly practiced during December holidays when all schools are closed and all children, young girls are at home. It starts between late November to mid-December. Lo que Sofía nos cuenta es que desde luego pues, cuando se lleva a cabo, pues cuando cierran los colegios, en su comunidad, que es Curia, cuando las niñas están en casa, y desde finales de noviembre hasta diciembre, pues es cuando se lleva a cabo. Ahí nosotros estratégicamente ya llevamos trabajando tiempo en estos territorios, sabemos más o menos cuando cada comunidad tiene esa intencionalidad, pues se implanta la campaña en esas fechas para evitar esto. Y ya para acabar, ¿cómo podemos ayudar nosotros, la sociedad española, para contribuir a la labor que realiza Fundación Kirira? Pues mira, nosotras tenemos principalmente dos programas, programa Vulnerables y programa de becas. Es una aportación económica que va entre los 15 y los 25 euros. Estas aportaciones van destinadas íntegramente a menores en situaciones de vulnerabilidad. En el caso de la beca educativa, que son esos 25 euros mensuales, se destina a una de estas niñas que está identificada como vulnerable y se le paga pues esa beca de estudios para que continúe la educación y desde luego no se la mutile. En el caso del programa de vulnerables, ahí también entran niños y pues están aparte de riesgo de estas violencias, sin recursos o bien probablemente acogidos en uno de nuestros regímenes de acogida temporal. Y luego de cualquier forma recibimos con gratitud cualquier tipo de aportación en nuestra página web. Ahora es muchísimo más cómodo que con un TPV, muchísimo más cómodo que con una hucha o en mano, ¿no? Y también contamos con un formulario para voluntarios en nuestras redes sociales y en nuestra página web se puede encontrar. Y ahí, pues estando cerca de Tomelloso, pues muchas veces se les recibe para algunas acciones o que realizamos en fin de semana o para bien cualquier tipo de actividad que realicemos en la localidad. Pero es muy difícil prestar labor de voluntarios si se está muy lejos de nuestra entidad. Claro, ya me imagino. ¿Recibís apoyo institucional por parte de las administraciones públicas? Sí. Porque como ONG que sois, con esta labor solidaria que realizáis, es importante ese apoyo institucional para poder llevar a cabo de manera tan exitosa como lo estáis haciendo
ese apoyo. Sí, por supuesto. Gran parte de nuestras aportaciones no son de naturaleza privada, sino de la pública. Nosotros, pues como cualquier otra ONG o entidad, pues concursamos en una ingente cantidad de programas de concurrencia competitiva basados en proyectos de cooperación al desarrollo y también de educación para el desarrollo. Elaboramos nuestro proyecto, que puede ser al Ayuntamiento X, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a donde requiera ser, a la Comunidad de Madrid, todo esto dependiente pues, de la subvención a la que estemos trabajando. El Instituto de la Mujer es un gran apoyo también. Se elabora ese proyecto, se manda, con suerte nos lo dan y esa financiación pública pues desde luego pasa a ser un dormitorio de rescate, una nueva aula, la financiación de nuestra campaña anual, incluso becas, también pedimos becas a entidades públicas. ¿Por qué están aquí ahora mismo Purity, Helen, ahora no me acuerdo de Sofía, ¿por qué están? ¿Es una campaña anual? En este caso es una subvención, un proyecto que nos da el Ayuntamiento de Casares, de la provincia de Málaga, de Educación para el Desarrollo. Es el segundo año que nos lo conceden porque se quedaron encantadas con la presencia de nuestras activistas y trabajadoras de Kenia. Entonces, pues en este caso se mandó un proyecto, como cualquier otro se manda, para que ellas nos visiten y desde luego pues hagamos un tour bastante largo, y están aquí unas 3 semanas y media aproximadamente, y hacemos pues una doble labor, la de educación, puesto que nos dedicamos a impartir charlas de educación para el desarrollo en diferentes localidades, y también la de visita a todos esos agentes clave de las instituciones públicas que nos financian. Ya para finalizar, pues que lancen un mensaje a nuestros espectadores sobre la importancia de su experiencia y el mensaje que quieren dejar en la sociedad, porque hablábamos al comienzo de que acabamos de celebrar el Día Internacional de la Mujer, en el que celebramos todos los éxitos que hemos conseguido, todos los avances que hemos conseguido, pero queda mucho. Entonces, pues que nos dejen un mensaje para ayudarnos a concienciar de que todavía queda por hacer. Can you send us general message to the society, considering that we have to still working to end female genital mutilation and any other gender violence? Okay, a message I can send to the community. We continue fighting because the FGM is not yet over, and at the same time we always say our voice matters. If one talks, another one talks, another one talks, the message is delivered. So that's the message I leave for today. Pues sí, de hecho ayer participamos en la manifestación del 8M en nuestra localidad, en Tomelloso, y lo que comentábamos era que es esencial dejar el espacio a sus voces, a que ellas practiquen como agentes de cambio también en España una labor de sensibilización, acercándonos a sus realidades y haciendo esa labor de activismo no solo en Kenia sino en España. Y ayer pues eso, nos mandaban el mensaje, igual que hoy, de que es esencial seguir trabajando por todas las mujeres y niñas para alcanzar una igualdad plena y un respeto efectivo de nuestros derechos. Claro que sí, pues ojalá sea así. Yo me siento muy privilegiada. Estas son las típicas entrevistas que a los periodistas nos hace sentir privilegiados por el ejercicio de la profesión que tenemos, de ser testimonio, dar testimonio de ejemplos de vida, de situaciones, de ponerles voz a personas que no la tienen. Y yo ahora mismo me siento muy privilegiada, siento admiración por vosotras, veo en vuestros ojos la ilusión, la felicidad, en vuestra sonrisa, y para mí es un privilegio haberos conocido y haber dado voz a vuestro caso. She feels like she's privileged to be able to talk to you and to have the opportunity of asking you for so many questions. And she thinks that as a reporter, she doesn't usually have the opportunity to talk to key people like you, and she's pleased. Sois muy valientes por haber tomado la decisión de apartaros de esta tradición, y tenéis que seguir siendo valientes para conseguir vuestros objetivos. Es un placer. Luego se lo dices.
Pues Alba Castellanos, técnica de proyectos y sensibilización de Fundación Quirira. Ha sido un placer teneros aquí en el programa. Esta es vuestra casa para cuando queráis. Lo mismo también para Sofía, para Purity, para Helen, trabajadoras sociales de Quirira, Kenia. Es un placer, muy importante la labor y que continuéis así, siendo ejemplo para muchas mujeres en Kenia. Que vaya todo muy bien. Gracias por haber venido a Televisión Miguel Turra para hablar de vuestro proyecto. Un placer. Hasta la próxima. Gracias. Y a ustedes, señores espectadores, ya saben, hemos estado celebrando los éxitos, todo lo que hemos conseguido a lo largo de tantos años de reivindicaciones las mujeres. Parece que habíamos conseguido mucho, pero todavía queda mucho por hacer, como es el caso de lo que está haciendo Fundación Quirira en países como Kenia. Y hay que ser testigo de ello y conocerlo para cambiarlo y mejorar. Pues gracias por estar otro día más detrás de la televisión acompañándonos y nos vemos en una próxima edición. Hasta entonces, sean muy felices.